Estás escuchando Desde las Sombras. Al principio, Giovanni no soportaba su presencia. No era el miedo lo que lo quebraba. Era la permanencia constante de las apariciones. Giordano se mostraba siempre en los lugares más cotidianos, sentado en una silla frente a él durante la cena, recostado contra el marco de la puerta o caminando detrás cuando iba al pozo por agua. No hablaba ni lloraba, solo se dejaba ver. El padre Lorenzo era distinto. Él no se movía tanto. Permanecía de pie, casi siempre a cierta distancia, en la esquina de la habitación junto a la ventana, a veces detrás de él cuando realizaba actividades del trabajo. No había ningún reproche en su rostro. Aún así, las primeras noches Giovanni gritó, cerró los ojos con fuerza, se golpeó la cabeza con las manos como si así pudiera expulsarlos. Ellos no desaparecieron, pero eventualmente dejó de gritar. Intentó ignorarlos, pero nada de eso funcionó. Se acostumbró a tenerlos cerca. Comenzó a dejar un espacio libre al sentarse, como si evitara rozar a Giordano. Aprendió a no sobresaltarse cuando veía la sotana oscura reflejada en el vidrio. Ya no se giraba bruscamente. Ya no reaccionaba tratando de alejarse. Y así descubrió que la culpa, cuando no se va, se vuelve parte hasta del paisaje. Y Giovanni logró adaptarse a eso. El pueblo también seguía adelante. Las campanas volvieron a sonar con normalidad. Otro sacerdote llegó semanas después. La muerte de Lorenzo se convirtió en un recuerdo incómodo que nadie mencionaba en voz alta. En medio de ese silencio colectivo, Giovanni recibió oficialmente junto a su familia la herencia que ya les correspondía. Una suma bastante generosa, suficiente para abandonar la estrechez que siempre los había acompañado. Con el dinero compraron una extensión de tierra en las afueras del pueblo. Un terreno amplio, de tierra oscura y fértil. Ahí, lejos de las miradas y los murmullos, Giovanni pensó que podría respirar mejor. El primer día que fue a trabajarlo, el cielo estaba cubierto por una neblina baja. El campo aún no tenía surcos. Era una superficie virgen, húmeda por el rocío. Giovanni clavó la azada con fuerza. La tierra cedía con facilidad. Trabajar le hacía bien, el movimiento repetitivo le ordenaba los pensamientos. El sudor limpiaba algo que el agua no podía. Ese día Giordano estaba sentado sobre la cerca de madera, balanceando los pies. El padre Lorenzo observaba desde la sombra de un árbol. Pero las apariciones ya no le dolían tanto como antes. Giovanni levantó la herramienta y la dejó caer nuevamente. El tercer golpe produjo un sonido distinto. No fue el crujido natural de raíces ni el choque contra una piedra. Fue un golpe hueco, metálico. Giovanni se detuvo y volvió a golpear, esta vez con más precisión. El mismo sonido se repitió.
Se arrodilló y comenzó a apartar la tierra con las manos. La humedad se metió bajo sus uñas mientras excavaba con creciente atención. Sus dedos tocaron madera, sólida y antigua. Excavó alrededor hasta revelar la forma completa. Un cofre pequeño, reforzado con hierro, ennegrecido por el tiempo. No parecía algo reciente. Tampoco parecía algo accidental. Esto era algo oculto. Observó alrededor del terreno y el campo estaba vacío. Solo el viento se desplazaba entre la hierba. Levantó el cofre con esfuerzo y lo apoyó sobre la tierra removida. La tapa ofreció algo de resistencia, como si hubiera permanecido cerrada durante décadas. Cuando finalmente cedió, el interior reflejó una luz opaca. Era oro. Monedas gruesas, pesadas, apiladas sin orden. No eran nuevas. Sus bordes estaban gastados y algunas llevaban símbolos que Giovanni no reconocía. Introdujo la mano. El frío del metal le recorrió el brazo. No sintió alegría, pero sintió certeza, como si aquello no fuera una sorpresa. Como si en algún lugar profundo de su conciencia hubiera sabido que algo así ocurriría. Levantó una moneda frente a sus ojos. Entre las marcas antiguas distinguió rostros grabados, viejos dirigentes políticos franceses. El viento se detuvo por un instante. Giordano ya no balanceaba los pies. El padre Lorenzo no bajaba la mirada. Ambos observaban el cofre. Giovanni cerró la tapa lentamente. No parecía un hallazgo, parecía la recepción de un pago. La tierra que había comprado con la primera herencia ahora le devolvía más. Como si el suelo respondiera. Como si el pacto no hubiera terminado. Y por primera vez desde la muerte del sacerdote, Giovanni no sintió que las apariciones fueran un castigo. Sintió que eran testigos. Giovanni no tardó en actuar. Cubrió el cofre con un saco de arpilla y lo cargó hasta la carreta. El peso era considerable, pero no insoportable. Lo colocó bajo herramientas y tercios de leña, como si ocultarlo de miradas humanas bastara para ocultarlo del todo. Mientras avanzaba de regreso al pueblo, no vio hacia atrás, pero sabía que no iba solo. Al llegar a casa esperó a que su familia se recogiera. La noche cayó con lentitud espesa, y el silencio llenó las habitaciones como una sustancia viva. Llevó el cofre a su cuarto, cerró la puerta y lo colocó sobre la mesa. Durante varios minutos no hizo nada más que observarlo. Luego retiró la arpilla. La madera parecía más oscura bajo la luz de la lámpara de aceite. Las bisagras crujieron al abrirse. El oro no brillaba exageradamente, pero su presencia imponía. Era denso, real, tangible. Giovanni pasó los dedos entre las monedas. El sonido fue bajo, íntimo. Un murmullo metálico. Se recostó en la silla, exhausto. Giordano estaba sentado en la cama y el padre Lorenzo de pie junto a la puerta. Ya no resultaba sorprendente verlos ahí. Lo sabía, murmuró Giovanni, sin estar seguro de a quién le hablaba. Sabía que esto llegaría, tarde o temprano. El aire comenzó a cambiar sutilmente. La llama de la lámpara se alargó, igual que aquellas velas en la iglesia. Las sombras en las paredes comenzaron a estirarse. Giordano dejó de balancear los pies y el padre Lorenzo dio un paso hacia adelante. Entonces,
ocurrió algo que Giovanni no había visto antes. Las figuras no se desvanecieron, no desaparecieron, se oscurecieron, como si se hubieran quemado desde el interior. El contorno de Giordano se volvió menos definido. Sus rasgos se diluyeron primero en la penumbra de la habitación. El sacerdote también comenzó a perder forma. Su sotana se fundió lentamente con la sombra proyectada en la pared. No era una desaparición. Las apariciones estaban siendo absorbidas por algo. Ambas siluetas fueron extendiéndose, alargándose, mezclándose con la oscuridad que ya ocupaba los rincones del cuarto. La sombra creció, subió por las paredes, llegando hasta el techo y cubriéndolo del todo, hasta que ya no fueron dos figuras. Fue una sola, alta, desproporcionada, más grande que la habitación misma. Una más oscura cuya forma apenas sugería algo humano. No tenía rostro claro, pero tenía presencia. La temperatura descendió. Giovanni no se movió, no gritó. La sombra pareció inclinarse hacia él. Y entonces de pronto habló. No con una voz que viniera de un punto específico, sino desde todas partes, desde el techo, desde el suelo, desde el interior de su pecho. Cumpliste. La palabra vibró en la madera del cofre. Giovanni tragó saliva. Fue algo inconsciente. Susurró sin saber si intentaba justificarse o comprender. La sombra se expandió ligeramente como si respirara. Solo tenías que entregarte a mi voluntad. No fue tan difícil. Una de las monedas comenzó a vibrar suavemente dentro del cofre. La tierra no te hizo este regalo por azar. Las sombras alrededor del cofre se espesaron. El oro no fue olvidado por alguien. Giovanni sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, la oscuridad pareció inclinarse más cerca. Ese oro fue sembrado, entregado por alguien más, mucho antes de que tú existieras. La sangre abre caminos que la voluntad humana no puede abrir sola. Giovanni apretó los puños. La sombra continuó. Has comprendido el principio de todo. Un silencio, luego más profundo. Cuanto mayor es la entrega, mayor será la recompensa. El aire se volvió más denso, difícil de respirar. El primer sacrificio te abrió la puerta. El segundo consolidó el pacto. Las monedas dentro del cofre tintinearon apenas, como si se acomodaran solas. Y esto La sombra se expandió sobre el oro. es apenas una muestra de la fortuna que te espera, con mi favor. Giovanni sintió algo nuevo mezclarse con el temor. Ambición pura, silenciosa. ¿Y si me niego a continuar con estas cosas? Preguntó con voz más firme de lo que esperaba. La habitación se oscureció aún más. Ya no eres quien eras antes del primer acuerdo. La prosperidad que experimentas no es un accidente. La sombra comenzó a replegarse lentamente. Es la recompensa que recibes de parte mía. Las paredes recuperaron sus contornos. El techo volvió a ser solo techo. Cuando la oscuridad se disipó, Giordano y el padre Lorenzo ya no estaban, ni como apariciones, ni como sombras. La habitación quedó en silencio. Solo Giovanni y el cofre abierto. Se acercó, tomó una moneda entre los dedos. Era pesada, fría, pero era real. Ya no pensaba en la culpa con la misma intensidad. Pensaba en la magnitud,
Si aquello era solo el principio, ¿cuánto más podría obtener? Y mientras cerraba el cofre por segunda vez esa noche, comprendió algo inquietante. La entidad no necesitaba convencerlo. Solo necesitaba mostrarle lo que era posible. Y Giovanni ya estaba empezando a desearlo. Las apariciones de Giordano y del padre Lorenzo no desaparecieron del todo, pero comenzaron a espaciarse, como si obedecieran un ritmo que Giovanni ya entendía sin necesidad de palabras. Cuando pasaban semanas sin verlos, sabía que el acuerdo seguía vigente. Cuando alguna sombra se deslizaba por el rabillo del ojo, cuando una figura se detenía en la esquina de su habitación al amanecer, comprendía que aquello que poseía no era fruto del azar ni de su esfuerzo, sino de los sacrificios que había hecho. Aprendió a convivir con esa verdad. Al principio, cada aparición era un golpe en el pecho. El rostro amoratado de Lorenzo balanceándose en la penumbra de su memoria, la mirada perdida de Giordano entre la bruma de los campos. Pero con el tiempo, el horror dejó de ser un grito y se volvió un murmullo constante. No menos doloroso, pero sí más familiar. Giovanni ya no huía de las sombras, simplemente las aceptaba como parte del precio. Su familia, en cambio, no logró acostumbrarse. Sus padres lo veían como si no reconocieran al hijo que habían criado. No necesitaban pruebas. Había algo en su silencio, en su forma de caminar, en la frialdad que se instaló en sus ojos. No lo acusaban, pero le temían. Ese temor flotaba en la mesa durante las comidas, en los pasillos de la casa, en cada despedida breve y forzada. Luca era distinto. No le temía, se preocupaba por él. Lo observaba con una mezcla de lealtad y tristeza, como quien ve a un amigo hundirse en aguas oscuras y no sabe cómo rescatarlo. Era el único con quien Giovanni aún podía hablar sin sentir que el aire se volvía más pesado. Mientras tanto, el tesoro crecía en sus manos como una semilla maldita que, sin embargo, daba frutos abundantes. Giovanni fue astuto. No gastó el oro de manera ostentosa. Lo transformó en tierras, en casas, en bodegas. Compraba propiedades discretamente, a veces a través de intermediarios, otras veces aprovechando la necesidad de familias endeudadas. Invirtió en cultivos, en molinos, en pequeñas participaciones de negocios que prosperaban con el paso de los años. El dinero se multiplicaba en silencio. Para 1928, Giovanni estaba por cumplir 30 años. Ya no vivía con sus padres. Se había instalado en una casa amplia, sólida, demasiado grande para un solo hombre. A sus padres casi no los veía. Las visitas eran escasas y breves, siempre muy incómodas. Luca seguía siendo el único vínculo que lo anclaba a algo parecido a la humanidad. Giovanni era rico, pero estaba solo. Ninguna mujer quería acercarse demasiado. Los rumores corrían por el pueblo como viento frío. Decían que quienes se acercaban a él enfermaban sin explicación, que un antiguo socio suyo había muerto tras una fiebre repentina, que un jornalero que trabajó en sus tierras sufrió un accidente absurdo y fatal. Coincidencias, decían algunos. Maldición, susurraban otros. La gente hablaba en voz baja cuando él pasaba. Ese aislamiento se convirtió en una herida abierta. Giovanni caminaba por sus propiedades,
Veía los frutos de su fortuna, las paredes sólidas, las cuentas creciendo, y sentía una tristeza espesa, como barro en el pecho. ¿De qué servía el oro si no podía compartirlo? ¿De qué servían las tierras si nadie se sentaba a su mesa? Por las noches los sueños regresaban. Soñaba con la cuerda tensándose, con el crujido de la viga, con la respiración cortada de Lorenzo. Soñaba con manos que intentaban aferrarse a la vida y encontraban solo vacío. Se despertaba sudando, con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de su cama. A veces, en la penumbra distinguía nuevamente las siluetas. Lorenzo observándolo sin hablar. Giordano cruzando la habitación lentamente. No siempre, solo lo suficiente para recordarle que el pacto no se había roto. Y en los momentos más silenciosos, cuando la casa entera parecía contener la respiración, Giovanni se hacía la misma pregunta que lo perseguía desde hacía años. ¿Había valido la pena? Había ganado riqueza, poder, independencia, pero había perdido el descanso, la inocencia, la posibilidad de amar sin miedo. El oro brillaba bajo la luz de las lámparas. Su alma, en cambio, parecía cada vez más opaca. Hola amigos, buenas noches tengan todos. Como siempre, gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Estamos ya escuchando la 15ª parte de la saga del exorcismo de Valentina. Híjole, ya es la historia más larga que hemos contado sin problemas, ¿verdad? Es una historia muy buena. En este episodio ya pudieron escuchar, seguimos escuchando el desarrollo de Giovanni. Seguimos viendo cómo ha crecido su fortuna. Estamos escuchando cómo es que llega a ser la persona que es, la persona que tal vez sacrifica cosas por dinero. Vemos cómo es su actuar, vemos cómo empieza a formarse su gran fortuna. Y bueno, ya estamos en el punto en el que pues, es de las personas más ricas de la zona en la que vive. Para el próximo episodio vamos a ver un punto de quiebre para Giovanni, porque bueno, ya pudimos ver cómo es que él se siente bien con el dinero que tiene, pero siente esa necesidad ahora de afecto, de poder formar una familia. Y pues bueno, vamos a ver qué hace para poder lograrlo. Estamos ya en la revelación de lo que nos va a llevar a la posesión de Valentina en el futuro de la historia. Espero no se estén aburriendo ya con esta historia muy larga. La verdad es que a mí se me está haciendo súper interesante, se me está haciendo muy buena historia. Yo creo que estamos a unos 5 episodios de que se termine. Tal vez sí alcancemos a llegar a los 20. Esperemos que sí. Cuéntenme qué piensan. Ojalá les interese que llegue a esa extensión. O si quieren que se termine antes. O si quieren que la alarguemos todavía más. Pues bueno, vemos el modo. Vamos rápido ahorita a los saludos. Vamos a empezar con los saludos que tenemos los comentarios que tenemos en Spotify, perdón. A ver, la primera en comentar el episodio 14 fue Márquez Lourdes. Hola, buenas noches. No me voy a cansar de decir que tienes un gran talento. Cada episodio se pone mejor esta historia. Muchas gracias por el tiempo que dedicas a escribir para nosotros. Saludos. Lourdes, no.
Bueno, yo no me voy a cansar de darle las gracias por darse el tiempo de permitirse escuchar lo que yo escribo y relato. De verdad, muchas gracias. Es bien, bien padre, es muy importante para mí tener este feedback, esta retroalimentación. De verdad que me entusiasma bastante, me motiva un chorro, de verdad. Muchas gracias. Nos comenta Abigail, escuchándolo a la 1 AM con miedo, pero súper increíble la historia, gracias. Abigail, qué valiente, de nuevo te lo repito, qué valiente atreverte a escuchar estas historias de noche. Gracias de verdad por hacerlo. Un abrazote, Abigail. Nos comenta Adri, este capítulo lo escuché a la 1 de la mañana y me venían las imágenes de todo lo que pasaba. Te felicito en verdad y espero con ansias el siguiente capítulo. Saludos desde Torreón, Coahuila. Un abrazo hasta Torreón, Adri. Bueno, ya eres la segunda que lo escucha a la 1 de la mañana. De verdad que qué valientes. Un abrazote. Gracias por ser parte de esta comunidad, Adri. Nos comenta Diana Varela, cuando no trabajo por motivos de lluvia, acá en California vuelvo a escuchar otra vez las historias. Y veo cómo ha cambiado la forma del audio, pero me siguen causando la misma admiración. Gracias, Rubén, por regresar y compartir tu talento. Diana, no, gracias a ti por permanecer, por esperarnos, por permanecer en la comunidad, por permanecer en nuestra audiencia. De verdad que no tengo palabras para agradecer eso. Es algo que la verdad no alcanzo a comprender. Muchas gracias por seguir aquí. Un abrazo, Diana. Nos comenta Lizzy Estrada. Wow, qué intensidad, me encanta. Gracias, Lizzy. Gracias por escucharnos. Un abrazote. Nos comenta Jorge David Hernández Castro. La trama se pone cada día más envolvente. Esperando el siguiente capítulo. Saludos desde Guanajuato. Un abrazo hasta Guanajuato, Jorge. Híjole, hoy domingo 22 de febrero, por las noticias que hay, creo que Guanajuato es una zona afectada por temas políticos de seguridad. Espero que todo bien, Jorge. Espero que en general todos los que nos escuchan aquí en México se encuentren bien. La inseguridad se puso un poco fuerte este fin de semana. Espero que todo mejore pronto. Por lo pronto cuídense. Cuídate, Jorge, allá por Guanajuato. Un abrazote. Y bueno, vamos con los comentarios en YouTube. A ver. Nos comenta José Rodolfo Mendoza. Excelente. Gracias, Rodolfo. Un abrazote. Nos comenta Guadalupe Gutiérrez, escuchando todo este relato, entiendo por qué el exorcismo de Valentina no fue fácil. Gracias, Guadalupe. Bueno, es parte de... Es la intención, darles un trasfondo de la historia, darles el entendimiento del por qué está pasando lo que está pasando con Valentina en una época diferente, en un tiempo diferente. Y bueno, trato de profundizar en la historia porque no me gusta... Híjole, les confesaré, yo soy de repente luego muy crítico con lo que leo o con lo que veo. A veces veo películas de terror que están muy simples, sin chiste, y sí pienso, oye, pero pues ¿por qué esto y por qué el otro, no? Y bueno, es parte de lo que yo trato de atacar. O sea, no vemos que las cosas no pasaron porque sí, vemos que Valentina no está sufriendo por un incidente aislado, está sufriendo por algo que bueno, que ella no tuvo la culpa, pero finalmente fue una parte importante en su historia. Estamos viendo por qué Giovanni pues, realmente no es malo por querer ser malo, sin embargo, las condiciones de su entorno lo han llevado a tomar decisiones malas, pésimas, pensaría yo, ¿verdad? Y bueno, es el objetivo de escribir esta historia, que envolverlos
empaparlos de esto, de estos detalles para que disfruten la historia tanto como yo. Un abrazo, Guadalupe. Nos comenta Isa Díaz: ay, qué pesadilla han de vivir las personas que miran esas cosas, ya sea por decisión propia o porque simplemente les pasa. Quiero saber lo que sigue, con qué negoció su paz, pero esperaré el episodio para ver si sí es lo que me imagino. Saludos a todos. Isa, bueno, creo que vamos por buen camino. Gracias, espero que te haya gustado el episodio. Ya verás en el siguiente episodio lo que quieres descubrir, te lo prometo. Y bueno, un abrazote, saludos. Nos comenta B. Cervantes: la historia ves espeluznante, síguele, lo estás haciendo súper bien. Abrazo desde la CDMX. Un abrazote, Cervantes, hasta CDMX. Gracias, como en todos los episodios. Gracias por comentar, gracias por permanecer aquí. Un abrazote. Y nos comenta finalmente Diana Varela en YouTube: presentes en cada capítulo, cada vez más y mejor. Muchas gracias, Diana, siempre presente. Muchas gracias. Bueno, fueron todos los comentarios. De verdad, no tengo palabras para agradecerles. Es algo, híjole, que no alcanzo a dimensionar todavía. No, gracias por mostrarme su confianza, su cariño, su agradecimiento. Créanme que de verdad esto lo hago con mucho cariño. Me gusta mucho, o sea, de verdad que yo disfruto el escribir esto. El desarrollar una historia es algo muy gratificante. No sé cómo explicarles. Poder finalmente escuchar un episodio en el que expreso una idea que nació en mi cabeza y lo veo materializado. Híjole, espero que me entiendan, que en un punto entiendan de lo que les estoy hablando. De verdad, no les puedo explicar. Y bueno, gracias de nuevo, gracias a todos por escucharnos. Esperen el próximo episodio. Mándenme su historia de terror a mi WhatsApp 44 41 69 49 52. Es mi teléfono personal. Tardaré tal vez un poco en responderles, pero les responderé al fin. Y bueno, seguimos recibiendo historias para los episodios que lanzaremos después de la saga de Valentina. Esperen el próximo episodio este miércoles. Y bueno, de mi parte sería todo. Recuerden, yo soy su amigo Rubén Vidales y esto fue Desde las Sombras.